Vamos a considerar el tema para hoy. Está basado en el capítulo 58 del libro de Isaías. El tema lleva por título Isaías 58 y el anuncio de la fiesta de las trompetas. Vamos a leer manuscritos, manuscritos 36 del año 1879, a modo de introducción. El párrafo dice: Isaías 58 es una descripción vivida de la fiesta de las trompetas que anuncia el próximo día para el día de la expiación. Todo el capítulo es aplicado a los que viven en este periodo de la historia de la tierra. Considere este capítulo con atención, ya que se cumplirá. ¿Qué dice el párrafo? Felicer, a ver, por favor. A ver, el párrafo que acabo de leer. ¿Qué dice? Cumplirá. Dice que el capítulo 58, ¿de qué libro? De Isaías. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es el capítulo 58? Es una descripción vivida. ¿De qué? De la fiesta de las trompetas. De la fiesta de las trompetas. ¿Qué se celebraba en la fiesta de las trompetas? ¿Qué anunciaban la fiesta de las trompetas? A ver, vamos a recordar un poco de historia. Esto es conocido para la iglesia. A ver, hermana Maximila, ¿qué se celebraba en la fiesta de las trompetas? ¿Alguien? ¿Por qué dice que Isaías 58 es una descripción de la fiesta de las trompetas? ¿Y qué es la fiesta de las trompetas? Necesitamos saber, si nosotros no sabemos qué se proclamaba en la fiesta de las trompetas o qué anunciaba la fiesta de las trompetas, entonces vamos a estar en el aire. No vamos a saber qué era la fiesta de las trompetas y qué anunciaba la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas era una festividad bíblica del Antiguo Testamento que tiene un significado profético muy importante. Eso lo encontramos nosotros en el capítulo 23 de Levíticos, el capítulo 23, versículo 23 y Números 29:1, donde habla sobre la fiesta de las trompetas. ¿Qué se celebraba? Se celebraba la fiesta de las trompetas. ¿En qué mes? En el mes séptimo, en el primer día del mes séptimo, del mes de Tirshi. ¿Qué se hacía allí? Se tocaba el shofar, un cuerno, en otras palabras. Y ese día era un día solemne, un día de reposo y un día de una convocación santa. Yo voy a preguntar luego. Luego yo voy a preguntar.
Ya. ¿Para qué se tocaba la fiesta, las trompetas? ¿Para qué se tocaba el shofar? El primer día del mes séptimo. ¿Para qué? Para alabar a Dios. Para anunciar algo grandioso. Que después de 10 días llegaría. ¿Y qué llegaba? ¿Y qué llegaba? El día de la expiación. Llegaba el día de la expiación. Entonces, el propósito era de las trompetas, el toque del shofar, era de alertar al pueblo. ¿Cuál era el propósito, Eliezer? De alertar al pueblo. ¿Para qué? Para alertar al pueblo para... ¿Para qué? O sea, era una invitación al arrepentimiento, a examinar su vida espiritual. Preparaba al pueblo para el día de la expiación. Era un tiempo donde el pueblo de Dios debería ponerse a cuentas. Debería ponerse. Era un anuncio donde convocaba al pueblo de Dios para que pudiera escuchar su voz y ponerse a cuentas. Ahora el párrafo que hemos leído dice que es una descripción vivida de la fiesta de las trompetas que anuncia el próximo día para el día de la expiación. Y el párrafo dice, todo el capítulo es aplicable a aquellos que viven en este periodo de la historia de la tierra. Y la sierva del Señor dice, concluir este capítulo con atención, ya que se cumplirá. Entonces, dice que todo el capítulo 58, ¿qué cosa es? Es una descripción vivida de la fiesta de las trompetas. ¿Qué era la fiesta de las trompetas? ¿Cuándo se celebraba? El mes séptimo, el primer día. Donde se tocaba un cuerno, una trompeta que preparaba al pueblo ¿para qué? Para el día de la expiación. Por eso dice en el versículo 1 del libro de Isaías 58, ponemos. Dice, clama voz en cuello, no te detengas. Porque este capítulo contiene un mensaje para el pueblo que profesa ser de Dios. Contiene un mensaje para los adventistas del séptimo día. Contiene un mensaje para la Odisea. Clama voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su pecado y su rebelión a la casa de Jacob. Y a la casa de Jacob su pecado. Entonces, el profeta se está dirigiendo al pueblo de Dios, o sea, a los observadores del sábado, porque el pueblo de Dios observa el sábado. Es un mensaje para los creyentes, no para los incrédulos. Es un mensaje, dice Testimonio de la Iglesia, el tomo 2, dice, sino a quienes hacen gran alarde de piedad. ¿Para quién es el mensaje? Para los que hacen gran alarde de piedad. ¿Y quién hace gran alarde de piedad? La iglesia, la Odisea. ¿Qué dice la Odisea? Yo soy rico, no tengo necesidad. Entonces, es el mensaje para
Nosotros somos la Odisea. Nosotros vivimos en la última fase la última fase de las iglesias, del periodo de las iglesias. Y así que este mensaje es para nosotros. En el Antiguo Testamento, las trompetas, o la fiesta de las trompetas, se tocaba la trompeta, se comunicaba, o sea, el toque de trompeta era para comunicar algo. El pueblo se reunía, ¿era para qué? ¿Para qué se tocaba la trompeta? Para comunicar algo, para convocar a una reunión, para anunciar el ayuno, para que el pueblo afligiera sus almas y para que fueran aceptables ante el Señor. Eso era el propósito. Ahora, el versículo 3, la primera parte, dice, y dicen, ¿por qué ayunamos? ¿Y tú no lo ves? ¿Por qué humillamos vuestras almas y tú no te das por entendido? He aquí el día de vuestro ayuno, halláis placer y oprimís a todos vuestros obreros. Bien. Aquí podemos ver nosotros la motivación de Israel. ¿Qué lo motivaba a Israel a proclamar un ayuno? ¿Qué lo motivaba a Israel? Porque el texto dice nosotros, ¿por qué nosotros ayunamos? ¿Por qué nosotros humillamos nuestras almas? ¿Por qué lo hacía Israel? ¿Israel lo hacía o no lo hacía? Israel, si lo hacía según el texto, sí lo hacía Israel. Pero ¿por qué Dios no lo... ¿Por qué Dios no los escuchaba? ¿Por qué Dios no tomaba en cuenta lo que Israel hacía? ¿Por qué? Perfecto. Por eso dice, el único ayuno conocido por la ley fue el día de la expiación, donde la frase afligéis vuestras almas se refiere al ayuno. Más adelante se nombraron otros días de ayuno, pero como mencionamos anteriormente, el ayuno del día de la expiación fue el único reconocido por la ley. Esto es interesante en vista del hecho de que todo el capítulo tiene una aplicación especial para este momento y que ahora estamos viviendo el día antitípico de la expiación. Entonces, ¿cuál era el día? Israel ayunaba, sí, pero no lo hacía en el día indicado. No lo hacía en el día indicado. ¿Para qué lo hacía? Según ellos, para ganarse el favor de Dios, para que Dios recompensara lo que ellos hacían. Esto era el propósito por el cual lo hacía Israel. Pero ellos hacían eso, pero no era aceptable ante los ojos de Dios. El versículo 2 dice, que me buscáis cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese obrado justicia y que no hubieses dejado la ley, y me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios.
como esto es una descripción de Israel y del Israel espiritual de los últimos tiempos. ¿Y queremos qué cosa? El favor de Dios, pero sin obrar justicia. Queremos o decimos ser el pueblo de Dios, nos proclamamos el pueblo de Dios, pero no obramos como Dios quiere, como dice, hemos dejado la ley. Y el texto dice, hacen eso, viven vidas impías y me piden justicia. Entonces, estos textos revelan que Dios no se casa, Dios no tapa qué cosa la impiedad, Dios no tapa la injusticia, Dios no tapa qué cosa los pecados. En el capítulo 11 del libro de Isaías capítulo 1, el versículo 11 al 14, podemos ver acá la descripción exactamente de un pueblo religioso que tenía, por ejemplo, una forma de piedad, una forma externa de piedad. Dice, mire, ve, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Hacía sacrificios Israel? Sí. Dice, hastiado estoy de vuestros holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarlos delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis, dice, más vanas ofrendas, ni incienso, ni me es abominación la luna nueva, el día de reposo, el provocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes. Las tiene aborrecidas mi alma y me son, dice, y me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. ¿Qué dice Dios? Que Dios está hastiado ¿de qué? De sacrificios, holocaustos, sangre, ofrendas vanas, inciensos, lunas nuevas, día de reposo. Todo eso no los puedo ya soportar. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Esa situación descrita en el pueblo de Israel, esto es Israel, descrita en el pueblo de Israel, se replicaba o se desarrollaba de manera similar en el pueblo de los judíos en los días de Cristo. Cuando nosotros vamos al libro del Evangelio de Marcos, el capítulo 7, que es citado casi textualmente, y el capítulo 29 del libro de Isaías, dice, ¿qué dice Marcos? A ver, hermana Linda, Marcos 7:6. Respondiendo, él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Muchas gracias. Entonces el escritor de Marcos está citando ¿qué cosa? Isaías 29, Isaías 29:13. Por eso dice:
bien profetizó de vosotros Isaías. ¿Y Isaías de quién estaba hablando? ¿De quién? ¿De quién está hablando Isaías? Del pueblo. ¿Del pueblo de quién? ¿Qué pueblo? Del pueblo de Israel. Y Jesús está aplicando esta profecía al pueblo de Judá. Porque Judá era el pueblo que existía en los días de Cristo. Jesucristo era judío. Y Jesús está aplicando lo que dijo Isaías, lo está aplicando a su pueblo. ¿Y qué había dicho Isaías? Que el pueblo de Israel le adoraba de labios. Hemos visto en el capítulo 11 y en el capítulo 58 que Isaías, que el pueblo de Israel preparaba sacrificios, holocaustos, sangre, celebraba luna nueva, sábados, todas las fiestas, pero Dios no los aceptaba. Eran solo actos llenos de hipocresía. Y estos actos se estaban repitiendo exactamente en el pueblo de Judá. Por eso dijo Jesucristo en el Evangelio de Mateo, el versículo 12, el capítulo 12, el versículo 7, Jesucristo dijo: misericordia quiero y no sacrificios. Este texto, miren cómo acá nosotros podemos ver cómo este texto es citado en el libro de Oseas. O sea, Mateo está citando Oseas 6:6. Aquí hay, digamos, una coherencia escritural. O sea, Mateo no está hablando de sí mismo, sino simplemente está citando un texto del antiguo, del periodo veterotestamentario. En Mateo 7, nosotros podemos ver una descripción, un diagnóstico de la nación judía en los días de Cristo. Jesucristo en varias ocasiones comparó a Judá de varias maneras. Lo comparó a la higuera, que tenía muchas hojas ostentosas, pero no tenía fruto. Lo comparó al joven rico, orgulloso, de cómo obedecía a su padre. Lo comparó también, por ejemplo, con los fariseos, que despreciaban a los publicanos. Jesucristo comparó a los judíos con el hijo mayor de la parábola. Comparó también con los trabajadores del viñedo, que consideraron que se les debía pagar más por haber trabajado desde las horas tempranas. Jesucristo consideró, por ejemplo, a los líderes religiosos de su tiempo con aquellos hombres que daban limosnas grandes. Me estaba comparando. Y todo eso era una descripción externa. En el capítulo 23 del Evangelio de Mateo,
nosotros podemos ver allí la descripción de los fariseos que solo eran una fachada externa, solo lo externo. Y la Odisea tiene el mismo problema. La Odisea hace lo mismo, pero lo que lo motiva es algo equivocado. La vanagloria, el aplauso y el halago de la gente. Por eso la tercera parte del versículo 53, la tercera parte del versículo 3 del capítulo 58, dice que las personas que profesaban a Dios estaban explotando y oprimiendo. Mientras ellos llevaban sus rituales, mientras ellos hacían sus ceremonias, dice: he aquí el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contienda y debates ayunáis, para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída. ¿Cuál es el propósito real del ayuno? De que vuestra voz, vuestras plegarias asciendan hasta la presencia de Dios. Pero Israel lo hacía para debatir. Estaba en la iglesia, estaba en el templo o en la sinagoga, pero en su campo el capataz estaba dando látigo a sus trabajadores. Eso dice el texto. Y por eso Dios no lo oía. Ahora Dios pregunta. En el versículo 5 dice: es tal el ayuno que yo escogí, de que de día aflija el hombre su alma, y se encorve su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Ese era el tipo de ayuno que Dios había escogido? ¿Ese tipo de ayuno quería Dios? No. No. ¿Se agrada a Dios de ese tipo de ayuno? No. Que tú vayas al templo, que lleves puntualmente tus diezmos cada fin de semana o cada fin de mes, que vayas con la ropa más espléndida, de la mejor manera, de que tengas un régimen alimenticio estricto como ordena Dios, pero que vivas una vida hipócrita donde el dinero que llevas de diezmo no sabes cómo es obtenido. ¿De qué sirve que lleves, por ejemplo, 1,000, 2,000, 3,000 soles de diezmo si ese dinero lo has obtenido con estafa? Lo has obtenido ese dinero con robo. Es dinero que proviene del tráfico, dinero que proviene de malas maneras, de apropiaciones ilícitas, qué sé yo. ¿Es aceptable eso? ¿Se agrada a Dios de eso? ¿Se agrada a Dios de eso? Dios dice: ¿ese es el ayuno que yo escogí? Que aflija sus almas, que incline su cabeza como junco
y que haga como silicio. Eso es. Israel. Ya sabemos que al hablar de Israel estamos hablando de nosotros, porque el párrafo decía, se aplica ¿para quién? Para nosotros. Se aplica todo Isaías 58, se aplica para nosotros. Se aplica para nosotros. El versículo 6 y 7 dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, dice, desatar las ligaduras de la impiedad. Puede hacer, nadie sabe la vida de nadie, puede hacer que estemos atados a algún pecado. Un pecado que tú y tu Dios saben, porque nadie sabe la vida de nadie, ¿no? Y que no podemos tal vez soltarnos de ese pecado, de ese vicio, de ese mal hábito. Dios quiere ese tipo, Dios quiere que nos desliguemos de eso. Por eso dice, no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras y soltar las cargas de la opresión. En los días que se escribió este texto, todavía los judíos estaban facultados a tener esclavos. Esclavos físicos que trabajaban para él. Y dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Israel no lo hacía. Dice, no es que compartas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes alberguéis en vuestras casas. Cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondáis de tus hermanos. ¿Cómo estamos como pueblo de Israel ahora? ¿Cómo estamos? Bueno, esto en la ciudad se ha perdido. ¿Quién, por ejemplo, se digna en dar hospedaje a un desconocido? Nadie. Solo tú. Debe pasar. ¿Quién? En las reuniones grandes, en las ciudades, en algunos lugares, no en todos, no nos importa que todo el mundo haya comido. Cada quien lleva su comida y come y nos importa lo demás, una visita, un hambriento, un indigente, no nos importa. Entonces, ¿es una descripción, es un mensaje para nosotros o no lo es? Claro que sí. Dios quiere que compartamos nuestro pan con el hambriento. Que muchas veces estamos acostumbrados solo a pedir y no nos cansamos de pedir y nunca damos nada. Cierto. Entonces el texto es claro. Y ese tipo de ayuno quiere Dios. Por ejemplo, si toda la semana yo acumulo para mí, debe haber un día donde yo deje de hacer eso, o de esa manera estaría haciendo un ayuno. Y ese día hacer lo contrario de lo que hago toda la semana. Es un tipo de ayuno. Si toda la semana oprimo o meto látigo a mis trabajadores, por lo menos debe haber un día de ayuno, un día que yo deje de hacer eso. Y eso quiere Dios. Un ayuno donde su pueblo comparta lo que tiene con el que no tiene. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 25,
Vamos a leer a Mateo 25:31, a ver, por favor. Mateo 25:31. Mateo 25:1 y 31. Mateo 31:5, ¿no? 25:31. Ya, y dice así, capítulo 25 de Mateo, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se levantará en su trono de gloria. ¿Está bien? 5:31, sí. Ya. Entonces, según Mateo 25:31, la prueba de fuego Sí, claro. en el juicio, mis hermanos, no será cuánto sabíamos, sino cuánto hicimos para ayudar a los necesitados. Dios quiere piedad práctica. Eso desea Dios. Entonces el pueblo de Dios, que acepte las reprimendas de Dios, que acepte el llamado de Dios, este pueblo se va a preparar para el fuerte pregón. Leemos el versículo 8 al 11 del libro de Isaías. Dice, Capítulo 8. no, vamos a leer, sí, entonces nacerá tu luz. 58:8. O sea, si el pueblo deja de hacer lo que ha estado haciendo y hace lo que Dios dice que haga, ¿cuál será el resultado? Dice el texto, entonces nacerá tu luz como el alba. Del 8, ¿no? No, 58. 58, 8. 58, 58:8. Isaías. Es que no es 58, tenemos 27. No, 50 y es 28. Dice, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación, dice, y tu sanidad se dejará pronto de ver, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá, clamarás y él dirá, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo al extender el dedo y hablar vanidad, y si derramares tu alma al hambriento y saciares al alma afligida en las tinieblas, nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía, y Jehová te pastoreará en medio de la sequía, saciará tu alma y engordarás tus huesos, y será como un huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca te faltarán. Cuando la Odisea, mis hermanos, cuando la Odisea preste atención a la petición del arrepentimiento, recibirá el poder de la lluvia tardía. Recibiremos el poder que tanta falta nos hace. Y entonces estaremos preparados para predicar el mensaje al mundo. Este es un mensaje, es una revelación de gloriosa luz de parte de Dios. Y en la Biblia, la gloria y la luz representa el carácter de Dios. Por eso un día Moisés le preguntó, o le dijo a Dios, te ruego que me muestres tu gloria. Y Dios le dijo, haré pasar todo mi bien
delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para el quien seré clemente. Y Jehová, pasando delante de él, de Moisés, dice que proclamó Jehová delante de él: fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad, que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, y que de ningún modo, dice, tendré por inocente al malvado, y que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Mis hermanos, el sol de justicia brilla sobre su pueblo. Y a una vez debe reflejar la luz del sol al mundo. El sol es Cristo. Y la luz de Cristo debe reflejar de nuestras vidas al mundo, porque nosotros vivimos en el mundo. Y nosotros debemos ser pequeñas antorchas. Jesucristo dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a Dios. Así que el mensaje que Dios tiene para su pueblo es que si el pueblo de Dios hace lo que Dios dice que hagan, entonces la Odisea va a recibir ¿qué cosa? La lluvia tardía. Y cuando reciba la lluvia tardía, la Odisea va a estar preparada ¿para qué? Para dar el mensaje del fuerte clamor. ¿Y cuál es ese mensaje? ¿Cuál es ese mensaje? Salid de Babilonia, porque Babilonia no da gloria a Dios, sino se da gloria a sí misma. Como lo hacía, ¿quién? Israel. Como lo hacían los judíos, y como lo hace ¿quién? La Odisea. La Odisea se da gloria a sí misma. Cuando dice: yo soy rica y no tengo necesidad, ¿a quién se está dando gloria? A sí mismo, se está honrando a sí mismo. Pero Dios tiene un mensaje para Babilonia. Dice Apocalipsis 18:4: después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó a potente voz diciendo: ha caído la gran Babilonia, que se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones ha dado a beber su vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Dios tiene un mensaje, lo tuvo para Israel. Israel no hizo caso, no obedeció. Vinieron las consecuencias. Tuvo un mensaje para los judíos, no hicieron caso, vinieron las consecuencias. Tiene un mensaje para la Odisea. Nosotros somos parte de la Odisea. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta al llamado de Dios? ¿Estamos dispuestos a escuchar el llamado de Dios? ¿A aceptar lo que Dios dice? ¿O
lo vamos a prestar oídos sordos. Vamos a dejar que Dios siga llamando. Mis hermanos, el mensaje del segundo ángel. El primer ángel llama a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos para que den gloria a Dios y para que adoren a Dios como debieran adorarlo. El segundo mensaje proclama la caída de Babilonia. Eso significa que Babilonia ha tomado el lugar de Dios y no da gloria a Dios. El sábado es la señal de la autoridad de Dios y la observancia del sábado es parte de dar gloria a Dios. Babilonia no lo hace y por eso Dios llama a su pueblo que salga de Babilonia. En primer lugar, que anuncie el mensaje en Babilonia y luego que salga de Babilonia, no hace caso, que salga de Babilonia. Babilonia, ¿qué es Babilonia? Babilonia es el sistema religioso de Confusión y está compuesto por tres grandes partes. El dragón, que son los poderes seculares de la tierra, la bestia, que es el papado, y el falso profeta, que es el protestantismo apóstata. Cuando los fieles de Dios, cuando la iglesia, cuando la Odisea preste oídos y resuelva escuchar el mensaje de Dios, recibirá la lluvia tardía. Y mire lo que dice dentro de los últimos días. Y se lo presenta como si fuera pronunciado a gran voz, es decir, el poder del Espíritu Santo. Cuando la Odisea haga lo que Dios dice que haga, entonces Dios le dará su Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo descienda con poder sobre la Odisea, entonces la Odisea podrá proclamar el mensaje al mundo en la fase final de la historia de la humanidad a gran voz. Es decir, dice dentro de los últimos días, con el poder de Dios. ¿Y cuál será el resultado de ese fuerte pregón? Dice, evento de los últimos días. Habrá muchos que saldrán de las filas del mundo, de las diferentes iglesias, aún de la Iglesia Católica, cuyo celo encenderá en muchos al de los que han estado hasta ahora en las filas para proclamar la verdad. Cuando eso ocurra, va a salir gente que ha estado allá en el seno de Babilonia. Qué grandioso. Y dice, otro párrafo, Conflicto de los siglos, la página 458, dice, al pasar del decaimiento general de la fe y de la piedad, hay en las iglesias verdaderos discípulos de Cristo, antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo de Dios, del Señor, un avivamiento de la piedad primitiva. Esto es en la Odisea. Gracias ¿a qué? Al recibimiento de la lluvia tardía. Y luego dice, la cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Entonces muchos se separarán de las iglesias en las cuales el amor de este mundo ha suplantado al amor de Dios y de su palabra, y muchos, tanto ministros como laicos, aceptarán gustosamente esas verdades, estas grandes verdades
que Dios ha hecho proclamar en este tiempo a fin de preparar a un pueblo para la segunda venida del Señor. El enemigo de las almas desea impedir esta obra antes de que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento. Tratará de evitarlo, introduciendo una falsa imitación. Satanás está trabajando. Hará aparecer, dice, como que la gran bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que puedan colocar bajo el poder seductor. Y allí se manifestará lo que se considera como un gran interés por lo religioso. Multitudes se alegrarán de que Dios esté obrando maravillosamente en su favor, cuando en realidad, dice, la obra provendrá de otro espíritu, del diablo, bajo el disfraz religioso. Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano a fin de la cita. Mis hermanos, yo creo que Dios en esta mañana nos ha hablado por su palabra. La Biblia dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios está llamando. Cerraremos nuestros corazones para que no entre, o le abriremos. Dios nos ayude a abrir vuestros corazones y podamos elegir por Él. Y Él haga su obra en nosotros. Y nosotros hagamos la obra que Él desea que hagamos en el mundo. Sea para honra y gloria de Jesús. Amén.